Aquí hay que tener presente que estamos en Anáhuac. Anáhuac significa cerca de agua, junto a agua, donde se armoniza pensamiento. Entonces, todo lo que ocurre aquí, el tiempo, se aprovecha para armonizarnos cada día. Cada uno de nosotros trata siempre, instintivamente, en el pensar en agua, o sea, cuando hablan agua, de armonizarse con su entorno. Entonces, siempre el entorno en armonía es el entorno con ética. O sea, cuando estamos respetando lo vivo, respetando lo ajeno, respetando lo débil, respetando lo colectivo y lo armonioso, no hay problemas. O sea que los problemas surgen cuando alguien no respeta algo y eso causa problemas, desarmoniza. Entonces aquí no hay leyes en Anáhuac, no hay leyes porque no hace falta. Las leyes son para la gente que no está en armonía. Entonces a mí me parece que mientras sigamos hablando castellano en este país vamos a necesitar leyes, y creo que el día que nosotros hablemos náhuatl todos, este país no necesitará hablar pues porque todo va a ser en armonía. O sea que cuando yo estoy en armonía conmigo, yo voy a llegar en armonía y a la gente a la que le hable la voy a armonizar. Entonces no hay problemas. Entonces esto es una meta de la Alianza Anáhuac del Sexto Sol, de que hablemos náhuatl para que dejemos de necesitar las leyes. Las leyes nunca se han cumplido. La primera ley que hubo fue el Código de Hammurabi hace 3.800 años más o menos. Entonces resulta con que el señor puso el código, está en París, en el Museo del Louvre. Es una piedra como de metro y cacho, de basalto azul. Yo no la reconozco físicamente, sino que he visto fotografías. Y allí está la ley del ojo por ojo. Entonces, todas las leyes que están en la Biblia después, que es 200 años después del Código de Hammurabi, Moisés hizo la Biblia. Nunca se han respetado. Yo le pregunto al público, ¿quién respeta los 10 mandamientos? Entonces, pues no puede respetarse algo porque no tiene sustento real. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el Dios de Moisés es un Dios que supuestamente creó todo el universo de la nada. Entonces, hace 200 años en Francia, un científico, Lavoisier, demostró que la materia no se crea, no se transforma. Entonces, si no se puede crear materia, definitivamente que no puede haber creador. Y esto pues no lo sabían entonces hace 3.000 y pico de años, pero es la realidad. Ya el ser humano ha evolucionado. Entonces por eso ni los mismos creyentes de las religiones musulmana o judía o cristiana, ni todas las derivadas, respetan, porque ya no es acorde con la realidad. O sea, que nuestros abuelos siguen siendo vigentes porque son principios que cada adulto tiene que cuidar, que se realice. O sea, yo como adulto tengo la responsabilidad de cuidar que se proteja lo vivo, que se proteja lo cierto, que se proteja lo ajeno, que se proteja lo débil y que se proteja lo armonioso. Esa es mi responsabilidad, la mía y de cada adulto. No hay más leyes, no hace falta una Biblia guardada ahí en un estuche de oro. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. Esos 5 principios son los principios armonizantes. Eso hay que tenerlo presente y cada día
tenemos la responsabilidad de que se armonice cada quien y ayudar a que cada quien se armonice, no castigar a nadie. Aquí no se trata de castigar, no hay venganza, no es el ojo por ojo, sino que aquí es que si yo soy mayor, yo tengo más responsabilidad de armonizarme con mi entorno. Eso es muy importante, de la cuenta del tiempo.